una vez. Ahí va. Bueno, aquí saludando a Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muchas gracias. Muy Ya bien, pues listo. bueno, eso. Hoy va a estar buenísimo el programa, como de costumbre o mejor. Vamos a hablar de el hombre del sombrero y otras entidades afines. Y bueno, yo primero un comentario. Yo la verdad, así como el hombre del sombrero, yo no lo tenía en el radar. Yo nunca o casi nunca había escuchado de eso y no conozco a nadie, este, que yo conozca que me diga, no, sí, yo lo vi, pero en un clavado por ahí en internet me llamó mucho la atención que muchas personas dicen que lo han visto e inclusive en varios estados de la República Mexicana, por ahí leí algo de México, Ciudad de México, luego leí algo de Guanajuato, me llamó la atención y después un comentario por ahí de otros países. Entonces dije, ah, caray, dije, o es una entidad muy famosa o de qué se trata. Real o no, pues ya veremos. De mi parte, ¿cuándo escuché yo la primera vez algo del hombre del sombrero? Pues la verdad, ya haciendo recuento y tratando de relacionarlo con otras cosas, la primera vez que yo escuché de un hombre del sombrero, que no me consta que sea el hombre del sombrero, ¿verdad? Pero un hombre del sombrero, fue hace muchos años, por ahí, con una chica, ¿verdad? Con la que anduve un rato, de novio, me contó que cuando vivían en México, en una casa vieja de la época de la colonia, pues, de finales, se supone, de la colonia, por ahí de 1700, 1800, que alguna vez en un cuarto se veía como una sombra de un hombre de sombrero. No recuerdo si me decían que con gabardina o no, con algo largo, que se veía que caminaba de cierto lugar a otro lugar, por decir unos metros, y que luego desaparecía. Al que le tocaba verlo, porque parece que no era todos los días ni a todas horas, pues se asustaba, y al que no le tocaba, pues nunca se enteraba que había algo. No habló, no amenazó a nadie, tampoco comentan que haya tenido, digamos, así como que ojos que le vieras o mirada, no. Y ahí quedó la cosa. Después preguntaron supuestamente y parece ser que a lo mejor fue un dueño original de la finca y eso fue todo, ¿no? En ese momento me lo platicaron, pero no me dijeron, ah, es el hombre del sombrero, sino que se aparecía una sombra de una figura de una persona que tenía un sombrero. Esa fue mi primera referencia, me lo contaron hace muchísimos años, unos, no, pues más de 20 años, y después de eso no escuché nada parecido hasta muy, muy recientemente, ¿no? Ahí dejo el primer comentario. Si ustedes vivieron algo así o los que están escuchando son de la Ciudad de México, pues pónganos los comentarios. Hasta ahí la dejo. Ahora, sí, Ricardo, tú habías escuchado antes del hombre del sombrero y con qué lo relacionas. Adelante. Bueno, pues generalmente, bueno, ya sabes que la mayoría de las culturas, eh, la gente antes se vestía con sombrero, ¿no? Sí. Entonces, pues había mucha gente que usaba sombrero y muchos Ujú. de ellos, pues también lo usaban de una forma como de para no ser reconocidos o para Ujú. camuflajearse o para hacer algún delito y que no lo reconocieran. Pues Sí. bueno, algo así con ese tema del hombre del sombrero es lo que yo recuerdo, en el sentido de que, por ejemplo, en pueblos pequeños, sobre todo en la parte de cuando llegan los españoles, pues había mucho Ujú. bandido, ¿no? Y también había el tema de que todos traían sombrero y aquellos que se robaban a las muchachas y también pues nomás decían fue uno de sombrero, ¿no? Que iba a caballo. Sí. Y obviamente, pues la parte, digamos, histórica, pues se remonta a tema del Catrín, del famoso Catrín o del Diablo,
¿Sí? donde mucha gente habla y dice que de hecho, conozco a alguien que sí le pasó, donde en las noches, pues, había el closet y en el closet se aparecía un hombre con una capa y un sombrero, ¿no? Entonces, de repente esa figura le hacía llamados así como que ven, pero pues nunca se acercó, ¿no? Si no, no sabemos qué hubiera sucedido. Pero hay ese tipo de historias y muchas de esas se dan en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde también hay más, digamos que más folclore en ese sentido, ¿no? Y ya en el tema, te digo, en ese tema de ver al Catrín, que hasta la lotería aparece, pero no está relacionado con el diablo, sino con una figura muy elegante, pero que de repente yo recuerdo a mi bisabuela o a mi abuela que en las noches decían, a ver si no se les aparece el Catrín, ¿no? Y el Catrín era, pues a ver si no se les aparece el diablo. Sí. Y cómo era ese Catrín o cómo era ese diablo, pues ya todos te decían la misma descripción, ¿no? Pues es uno de sombrero, pero de sombrero de copa, ¿no? Y muchos acá es diferente el estilo del sombrero, pero al final era una figura oscura que no tenía detalle, que era más que nada como la sombra o como el contorno, la pura silueta oscura, y que eso siempre era parte de ese imaginario, ¿no? ¿Cómo es? Pues es así, alto, delgado, con capa o sin capa, pero con un sombrero y todo de negro, con ojos brillantes. Pero es toda la descripción que tenemos de esa figura, puesto que generalmente se hacía presente en las noches. Y sobre todo en la parte de los sueños o en la parte de donde está digamos que entre que estamos dormidos y no, donde también empezamos ya con las ensoñaciones o la etapa esta de la duermevela que le llaman. Entonces también es parte como que de la imaginación, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente eso porque, te digo, muchas de las historias son muy similares en relación a cómo lo ven, a cómo se les aparecía en la calle o de repente, sobre todo a los borrachitos, ¿no? Tengo ahí varias historias de conocidos que en una borrachera se les apareció ese mismo personaje. Y también, pues, les decía pues que se acercaran, pero pues nunca se acercaron, ¿no? Sino a lo mejor, pues hubiera habido otro desenlace, tendríamos otro final en la historia, pero sí es muy, muy recurrente. Y por ahí, por ejemplo, en el cine tenemos, pues también hay muchos personajes famosos con sombrero, ¿no? De hecho, en inglés el Hatman es el mismo personaje que el hombre del sombrero, pero allá Webb Craven, que es un cuate que hace películas de terror, por ahí saca a un personaje que él también dice que él lo vio desde niño, a un hombre con sombrero, y se le aparecían sus sueños. Entonces, ya cuando crece se vuelve un director de cine y genera la película de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, ahí mezcla esa ficción con esa realidad de su experiencia y genera este personaje, ¿no? Entonces, ahí, después de tanta secuela, también muchos que nos tocó esa película en la preadolescencia, pues bueno, también ahí nos quedó con ese miedo de dormir y que se nos apareciera el Freddy. Sí. Y esa es la parte así que donde se empieza a relacionar, ¿no? También, como es oscuro y es la silueta, también de repente le dan otras connotaciones, otros nombres, ¿no? Como es el hombre sombra o el hombre de negro, que de repente también hay otras historias que no tienen nada que ver en sí con este personaje, porque está netamente ligado con la parte del mal, ¿no? La parte donde te puede llevar, puedes robar tu alma, es decir, si tú te llegas y te acercas, pues puedes morir, ¿no? Por así decirlo. Pero la mayoría de la gente, pues, por el miedo y por todas las historias que se han contado, sobre todo en la parte ya de cuando estaban aquí los españoles, pues bueno, ya todos sabían de esa historia y pues ni locos se acercaban. Entonces, por ahí como que mantener el respeto y la duda de que quién era, ¿no? Pero sí había muchos maleantes que aprovechaban esa figura para robar en la oscuridad, para violar, para golpear, para hacer mil fechorías.
y pues se las acreditaban al hombre de negro también. Entonces, pues bueno, ahí se comienza a generar ahí una historia, una figura entre la realidad y esa ficción, que bueno, ya el imaginario popular lo vuelve con diversas formas, ¿no? Entonces, te digo, en Ciudad de México hay muchas calles, sobre todo en el centro histórico, donde dicen que se aparece a tales horas, la madrugada. Si tú caminas por ahí, se te puede aparecer el hombre de negro, o en tu propia casa puede aparecerse el hombre de negro. Entonces no hay como una fórmula o un disparador que diga, si haces esto, se te va a aparecer. Generalmente las abuelas, como decía, pues lo ligaban más al comportamiento, ¿no? Si te portas mal, es como va a venir el viejo del costal, o va a venir el hombre de negro. Ándale, ese también es otro de los nombres que lo relacionan, ¿no? Entonces, por ahí va. Yo, de hecho, quise encontrar un poquito más de historia para saber los primeros, cuándo inició, en qué momento se dio el primer contacto, pero la verdad es que hay un sinfín de relatos, de historias muy parecidas y que ocurren en diferentes tiempos, entonces no hay una certeza de que esta figura comience a cobrar fama o cobrar, digamos que relevancia. Entonces no hay una fecha exacta, pero sí la que más vi significativa fue de la de Wes Craven con esta película, que es como una especie de exorcismo. Ya hablamos la vez pasada de cómo exorcizar o de lo que era eso. Entonces él de alguna manera se exorcizó con esta película, ¿no? Sacó esa figura y la hizo una película muy, muy interesante. Entonces, bueno, vamos dejándolo ahí para darle juego a otras historias o a otros contextos, si gustas. Muy bien, pues muy interesante. Voy a retomar todo lo que dijiste. Voy a hablar de entidades que yo creo que podrían tal vez estar relacionadas y luego me regreso al tema del hombre del sombrero. Como te decía, para mí, en mi historia, tanto personal, ¿no? Platicando con los tíos, a lo mejor los abuelos, yo nunca recuerdo que hayan mencionado así como el hombre del sombrero. Ahorita vemos por qué. Lo que sí recuerdo, igual que tú, es el Catrín, que sí, y que normalmente sí lo asociaban con el diablo, pero yo en mi recuerdo, en los relatos, en los cuentos que yo he escuchado, era un diablo, fíjate que no necesariamente era nefasto, porque siempre el Catrín, en lo que yo escuché, no es alguien que, va a llegar y nomás porque andas afuera en la noche, te va a llevar. No, sí se te puede aparecer, pero normalmente era que se le aparecía al que pues, se portaba mal, ¿no? Al que andaba muy tarde, al que andaba borracho, al que quería hacer daño. Entonces, aunque era algo malo, pues era un poquito como dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Era como el antihéroe, diríamos hoy, porque aunque tenía el poder el Catrín a lo mejor de llevarte al infierno, siempre era por un castigo porque hiciste algo mal, o sea, era una causa-efecto, o siempre se aparecía como tentándote, como que no te puedo llevar así nomás porque nomás, entonces tengo que hacer alguna apuesta contigo, y si tú pierdes, me llevo tu alma o te vas conmigo, pero si no, te dejo y ya no, y ya estás salvado, por decirlo así, ¿no? Entonces, como que siempre está ese libre albedrío, o por lo menos en las historias que yo he escuchado, se aparecía el Catrín, pero siempre había esa como negociación o hacer de que tú cayeras, porque incluso hay relatos de gente que, digamos, le gana, ¿no? Le ganan la apuesta y no pasa nada. Como por ejemplo, la leyenda que también ya hablamos en algún video del puente de, creo que es Arcediano, ¿no? Aquí por Jalisco, no me acuerdo si es el templo o lo estoy confundiendo, pero es otro que también es en un municipio por acá cerca de, o verás, creo que es Zapotlanejo. Por ahí hay un puente muy viejo también y creo que es no me acuerdo si Puente Grande o algo así se llama.
y ya ves que la leyenda dice que ese puente tiene que ver con unos enamorados, ¿no? Que no se podían ver y entonces algo así le apostó el diablo a la persona de que él le construía un puente para que pudiera ver a su amada, pero si se lo construía, pues, se quedaba con el alma de él. Y que le habla a todos los demonios, y ahí los tiene construyendo el puente y ya lo iba a terminar. Cuando el pobre, digamos, el que iba a perder, va y le platica a su novia, y, oye, fíjate que aposté con el diablo y la otra, ¿cómo, no? Entonces, ahorita no me acuerdo así de memoria qué hizo la novia, pero la novia lo salvó. Faltó una piedra o algo así, y entonces, pues le ganaron al diablo, y entonces el diablo, pues lo dejó en paz, ¿no? Pero cuando se aparece como un Catrín afuera de una cantina, porque el novio sale borracho a deshoras, ¿verdad? O algo así, y entonces se aparece a tentarlo, pero hay esa negociación. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado, nada que ver con el hombre del sombrero, porque parece que sí es una entidad diabólica, ¿no? Que llega nomás para, te voy a llevar, sin negociación, sin oportunidad de nada, mientras que el Catrín, a pesar de que es el diablo, como que respeta esa decisión, ¿no? Ese albedrío, y si lo convenzo, me lo llevo. Pero, o sea, tengo que hacerte a ti apostar de que si pierdes, pues fue tu culpa y entonces me cumples. ¿Cómo ves? Sí, sí, definitivamente es parte de lo que comentaba, ¿no? De esa cultura que hemos empezado a generar de boca en boca con historias que así suceden y sobre todo en los pueblos, ¿no? Donde, donde a través de la parte de los cristeros o del tiempo donde había mucho bandido también, que de repente se guardaban dinero, ya sea en una cueva, lo escondían en las paredes o junto a los árboles, junto a los ríos, Sí, en una referencia física. De repente también esas figuras comenzaron a tener relevancia porque de alguna manera era para espantarlos, ¿no? Para espantarlos del lugar donde tenían oculto algo e incluso cuando andaban buscando algún tesoro, pues cuando se empezaron a generar las historias de que, en esa cueva se aparece el hombre de negro o X y te va a dar, así como tú, las opciones, ¿no? Que generalmente decía, o todo o nada, sí, o te llevas todo lo que hay o no te llevas nada y aparte aquí te quedas, ¿no? Entonces, también mucho del Vox Populi pues empezó a hacer esa narrativa con esas historias y bueno, y obviamente pues como buenos seres humanos que empezamos a agregar de nuestra cosecha, pues empezamos a darle otros tintes, ¿no? Y más interesantes a las historias, pero generalmente esa figura, te digo, comenzó a tener relevancia en esa parte de la revolución, cuando había mucho, este, ¿cómo le llamaban? Pues sí, bandido, de los que a veces se hacían bandidos por necesidad y otros por gusto. Este, y ya también hemos hablado o han hablado de los bandidos así reconocidos que eran como los Robin Hood sí, de, de varios pueblos aquí, ¿no? así Entonces, es. hay un montón de historias que llegan a ese mismo punto, ¿no? Ese lugar común del hombre de negro y sobre todo, te digo, de lo que yo recuerdo de niño, de la infancia, pues sí, las abuelas sobre todo eran las que te inculcaban esas historias como para mantenerte en línea, ¿no? De que no te volvieras muy vaguito y te, Sí, te portaras bien, porque si no se te iba a aparecer en la noche sí, y ya, pues obviamente ya te estaban sugestionando, ¿no? Ya, de hecho hay muchas historias también donde dicen que se le sube el muerto y lo atribuyen también al hombre del sombrero, ¿no? Es que porque se les aparecía ahí como si fuera en la película de Macario, ¿no? Como la muerte, y pues se les apareció en la pie de la cama y era un hombre de negro, pero no se podían mover, porque esa también es la otra, que estaban todos como catatónicos o algo así, sin poderse mover, y, pero pues es parte de algo que traías ahí como sugestión, ¿no? Aunque sí, como bien comentas, ahí casi todas las historias son de gente que andaba borrachita, este, y esos son los testimonios que tenemos, ¿no? Incluso yo recuerdo una de un perro en un pueblo aquí de Jalisco,
donde en la noche, en un velorio que nos tocó ir, yo también estaba chavillo, y había un señor que llegó muy asustado, obviamente ya se le había bajado un poquito lo briago, pero llegó muy asustado porque se le apareció un perro, pero no se asustó por el perro, sino porque el perro se convirtió en ese hombre de negro con sombrero. Sí, entonces, más bien ese fue el susto, ¿no? Pero dices, bueno, Sí. pues anda así, en ese estado, me tú a saber qué tan mareado ande, pero pudo haber sido real o pudo haber sido parte de esa oscuridad y de esas sombras y de todo eso que se pudiera haber generado en ese entorno. Pero pues ahí empiezan las historias, ¿no? Entonces ya la gente que entiende de hecho hasta para bien, fíjate, porque muchos dejan de tomar y ya no vuelven Sí. a las andadas, o los chiquillos se vuelven más tranquilos para que efectivamente las noches de oscuridad, pues la mente es traicionera, ¿no? Y empiezas a imaginar mil cosas en una oscuridad donde no hay nada, pero no sé si te ha tocado, pero cuando hay una oscuridad total, de repente se empieza a generar como una capa tras capa de oscuro y, y empiezan a generarse como sombras, objetos o cosas así, ¿no? Pero es parte de la intensidad de la oscuridad. Sí. Y eso mismo pues te provoca imaginar cosas, ¿no? Entonces ahí es donde siempre, y los mexicanos como bien traemos a la muerte, incluso ahí siempre, hasta en los juegos como en la lotería, pues también creamos historias, creamos chistes, creamos anécdotas alrededor de estos personajes, ¿no? Y luego ya mencionándolo como la parte de la sombra, también hay muchas anécdotas, sobre todo en cementerios o en los mismos pueblos, y sobre todo en Ciudad de México, que tiene mucha historia, por ser pues un lugar muy, muy rico en historia, en hechos. Entonces, en muchos sucesos que ocurrieron ahí. Entonces ocurre que las sombras también son como entidades, ¿no? Y esas entidades de repente cobran vida, cobran forma y se vuelven, en este caso, el hombre del sombrero, o simplemente una forma ahí amorfa con ojos, porque también eso es muy representativo, ¿no? Puede ser una sombra, pero de repente ya cuando tienen dos puntos luminosos, pues ya es una entidad, ya puede ser algo, una criatura. Y a mucha gente también se le ha parecido eso, ¿no? Una especie de sombra que se mueve, de reojo vemos muchas cosas y de repente volteamos y ya no está, y luego de repente ya la tenemos enfrente, nos sorprende, pero siempre, digo, está bastante interesante eso, ¿no? Porque de estados alterados o de estados confusos o de estar ya en la duermevela, siempre ocurren situaciones así que nos hacen crear con la imaginación cosas que vemos, y obviamente hay cosas que son reales, ¿no? Como lo hemos mencionado, o sea, el bien y el mal existe, la energía buena y mala existe, entonces pues también no es que digamos aquí que todo es ficción, pero bueno, la mayoría de las situaciones que comento pues han sido por situaciones de las abuelas para que lograr un buen comportamiento, pero también hay historias de gente que ya no ha vuelto, que ya no la han vuelto a ver, precisamente por una historia de este tipo, ¿no? Y que no Sí. les creyeron y que de repente en una de esas desapareció, ¿sí? O murió, etcétera. Pero sí hay de todo, ¿no? Hay desenlaces dramáticos, pero son los menos, y lo demás es como de lecciones. Sí. Así es. Pues sí, todo lo que dices, totalmente de acuerdo. Y también, fíjate, quiero comentar de otra entidad que podría tener una relación o no, pero ahí va. Aparte del Catrín, que el Catrín, como dices, pues no sé si eso venga de la colonia, ¿verdad? O sea, un poquito más nuevo, pero ese sí. Y aparte, el Catrín yo lo siento muy regional, fíjate, como de Jalisco. Sería bueno que nos escribieran a ver si alguien tiene historias del Catrín en la Ciudad de México, en Monterrey, en otro lado, ¿no? ¿Tú has sabido que lo conozcan en otros estados, Ricardo? Sí, sí, sí. De hecho, Sí. la palabra Catrín, ya es que también ¿Mm? está la Catrina, que tiene Sí. una relación con
la elegancia, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y es una palabra netamente mexicana, ¿eh? O sea, ¿Sí? aquí nace. ¿No es española? No. De hecho, cuando Porfirio o cuando los franceses comienzan a estar aquí, son los que llegan muy vestidos, muy formal. Uh-huh. Y la gente, no sé ahorita el vocablo de qué se derive, pero sí, la palabra Catrín es creada aquí por los mexicanos. Okay. Y es para expresar a una persona que es así, que está bien vestida, que de alguna manera es altanera, sí, pero sobre todo ¿no? Tiene dinero, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. Ahí te va otro que yo lo siento relacionado, o sea, como que es de la familia, pero tal vez no. El famoso charro negro, ¿no? Como una variante del hombre del sombrero, pero acá es sombrero grandote, ¿no? Así tipo, Vicente Fernández, ¿no? Sí. Y ahí, esa leyenda, lo interesante, esa del charro negro también creo que es de toda la República Mexicana, pero puede haber tenido sus orígenes en personajes como, por ejemplo, como Vicente Colombo o como ay, se me fue el nombre, el que se apellida Toscano, ¿no? Que eran los Robin Hood, los ladrones, ¿no? De la época de la colonia, de finales de la época de colonia, que robaban en lo que es el Camino Real a Colima, y pues uno se ocultaba por allá, por Mazamitla, yendo un poquito para Michoacán, y el otro por acá yendo más para Ciudad Guzmán, ¿no? Para el Nevado de Colima. Entonces, ahí hay muchas leyendas, ¿no? Que tenían sus tesoros, como comentabas tú, enterraban el tesoro, y a veces dicen que tenían la costumbre, ¿no? El protocolo también de matar a alguien, ya sea que fuera de la misma banda o alguien que habían secuestrado junto con el robo, para que su alma se quedara, ¿cómo se dice? Cuidando, ¿no? El tesoro, y que después se aparecía como al que encontrara el tesoro de ¿te llevas todo o no te llevas nada? Porque si te llevas una parte, pues entonces te llevo al infierno, ¿no? O te quedas aquí conmigo o te mueres. ¿Cómo ves? ¿Sí lo ubicas relacionado o no tanto? Sí, no, totalmente. Te digo, hay tanta historia y la verdad es que yo las he escuchado y cada una pudiera tener como principio o la parte central esa figura, pero son ricas en detalles, ¿no? Y Sí. incluso cada región de la República tiene una versión diferente de una historia relacionada con este personaje. Y es tan diversa que dices, mira cómo fue que la adaptaron a su región, a sus costumbres y a sus situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, posiblemente sí haya ocurrido así. Digamos que pudo haber sido alguien que transitó toda la República haciendo vagancias y así como está lo de la leyenda del zorro o la del jinete sin cabeza, que al final también cuando tenía cabeza traía sombrero. Sí. Entonces es un sinfín de personajes que el sombrero los caracteriza, ¿no? Entonces sí se me hace como que puede haber mil historias, ¿no? Sobre todo en la parte acá que mencionabas en Ciudad Guzmán, que también tiene mucha tradición ahí de historia, y sobre todo por los personajes que mencionabas, estos que andaban así como Robin Hood, robando a los ricos y ayudando a la gente que lo necesitaba, ¿no? Entonces sí, y algunos que son historias bien simples. Yo recuerdo una así muy breve, no recuerdo ahorita el personaje, el nombre, pero de acá por el lado de Tequila, que hay una persona que también así, digamos que él trabajaba en una de las tequileras ahí importantes, de las dos que hay, en una, y era de los peones, de los que trabajan ahí gimando, ¿no? Y alguien que no le caía muy bien, pues le echó dijo que se había robado una cobija, o sea, por una cobija, ¿no? Todo empezó. Y pues obviamente lo despidieron, le crearon ahí un tema que por cómo era posible que hubiera robado y bla, bla. Y él digamos que para
para vengarse de esa mentira que le habían creado, pues ahora sí dijo, como que con que yo robé y robé esto, pues ahora sí los voy a robar. Y empezó a robar desde la nómina hasta todo lo que podía, y obviamente lo repartía entre la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces ya al final era un delincuente para ellos, pero un héroe para los otros. Entonces, por detalles así de simples, se generó un personaje de leyenda en esa región que tenía dos connotaciones, ¿no? En la parte popular, pues era todo un héroe, y en la parte perjudicada, pues era un delincuente. Entonces, pues ahí, y luego ya al final, pues se pierde, no saben qué sucede con él, ya no hay rastro de él, y bueno, ya se queda la leyenda, ¿no? Así es. Bien, ahora vamos a ver rápidamente unas diferencias y luego ya no me voy directo al del sombrero negro, ¿no? Al supuestamente, bueno, no original, porque yo siento que tanto el Catrín como el Charro Negro son mucho más antiguos que el hombre del sombrero. Ahorita les digo por qué, pero le veo cierta similitud, ¿no? Como que es de la familia pero, por ejemplo, tanto el Catrín como el Charro Negro son personas, demonios, representaciones o entidades que, para empezar, se te aparecen afuera, no en tu casa. O sea, vas en un camino, se te hizo noche en el camino, afuera de la cantina, saliendo de con veto a saber quién, pero son entidades que siempre las ves afuera, ¿no? Y el charro negro también no es de que nomás llega y te lleva. Si te llevas todo el tesoro, pues es tuyo. Si te llevas una parte, entonces sí te afecta. Si no te llevas nada, te deja en paz. O sea, también es algo como que te da cierto albedrío, ¿no? O sea, más parecido al Catrín, de que te da, digamos, una oportunidad. Incluso yo he escuchado por ahí, ahorita no recuerdo ninguna completa, pero recuerdo alguna leyenda donde incluso el charro negro es bueno. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor de noche, no sé, vamos a suponer que mandan a un niño afuera, para que haga cierta labor, se pierde en el campo porque es de noche, no encuentra el camino. Entonces se aparece el charro negro, a veces hasta con caballo, y le dice, súbete, y luego ya lo baja y le dice, sigue por aquí y vas a encontrar tu casa. Entonces, como que a los malos les va mal con el charro negro, también con Alcatrín, y a los buenos no, o no tanto, ¿no? Cuando mucho nomás les saca un susto, pero está esa como dualidad, ¿no? O por lo menos eso es lo que yo he escuchado. ¿Cómo ve, Ricardo? ¿Sí coincides ahí con el charro negro, que a veces es bueno, a veces es malo? Sí, porque al final es como el justiciero, ¿no? Sí, Es el que anda ahí haciendo justicia de acuerdo a su criterio, y de acuerdo también a lo que escucha, a lo que le dicen, y porque también es como ese personaje que, tiene como esa doble vida, ¿no? Esa doble cara, porque está con nosotros, vive con nosotros, y en las noches se convierte en ese paladín que bien te puede sacar un susto o simplemente darte una lección, ¿no? sí. Entonces sí creo que sea así, porque te digo, todo el imaginario popular alrededor de esta figura, pues sí connota que al final es un ser, bueno, están esas dos tendencias, ¿no? El ser eh, que no es real y que puede ser sobrenatural, y aquel que es parte de la gente y que tiene esa doble vida, ¿no? Por ahí nos comentan algo, no sé si quieras, ahí en el chat. Sí. Sí, mira, yo de lo que alcanzo a ver, porque ahorita estoy viendo el chat en la computadora, no, Ok. el celular lo dejé en otro cuarto y nomás veo un comentario. Si tú ves más, ahorita me ayudas. Sí, Sí, le mandamos un saludo a Julio Gaitán por ahí que está conectado, ¿verdad? ¿qué Desde tal, Julio? Houston, Texas. ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo. Y él nos comenta lo siguiente, pero antes de leer su comentario, primero quiero comentar algo para que tenga mucha relación, ¿no? Ahora sí, volviendo al hombre del sombrero. Según yo, si estoy mal, corríjanme con sus comentarios, los que estén en vivo o los que vean el video. El hombre del sombrero es algo como del siglo XX para acá, como de los años 50,
60, 70, me late para acá. Mientras que el Catrín y el charro negro de acá, digamos de México, es algo colonial, ¿no? Es algo que tiene por lo menos 200 años por ahí, tal vez más. Entonces ahí primera diferencia. Ahora, el charro negro y el Catrín se aparecen afuera y normalmente te dan una lección o hay oportunidad de negociar algo, mientras que el hombre del sombrero se aparece adentro de las casas, por ahí en un rincón o en el closet, como decía Ricardo, y es una entidad como que maligna, ¿no? O sea, te quiere llevar, no sé si hable o no hable, así como el que platicó Ricardo, pero es algo, digamos, es algo como una mezcla de humano y monstruo, por decirlo, y te quiere llevar. O sea, es malo y viene por ti, ¿sí? Ahí no hay de que si va a negociar o te voy a dar chance o vamos viendo si ganas la apuesta, no. Ahí es, algo maligno y viene por ti. Ahora sí, ya con esto comenta Julio, dice, saludos de Texas, dice, les comento acerca de una manifestación de un ser como este, o sea, el hombre del sombrero, dice que están hablando, dice, a un amigo se le activaron sus cámaras, supongo que tiene cámaras de video automáticas activadas por movimiento, dice, se le activaron sus cámaras y en el video se ve con esa forma pero en sombra. Ah, ok, o sea, no como fantasma, por decirlo así, sino como una sombra, es lo que entiendo, proyectado en el piso. Eso es muy interesante. Ahorita vamos a ver qué opina Ricardo, porque aquí ya sale todavía otra variante, o por lo menos así la siento yo. Si tus cámaras se activan y no ves nada, pero se ve una sombra, podría ser que en lugar de un ente sea una persona pero que tiene tecnología, o sea, algún traje que lo hace invisible como la capa de Harry Potter, pero que por alguna extraña razón lo hace invisible a los ojos, pero que sí proyecta sombra. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, no, de hecho, en el tema de los hombres sombra es como otro capítulo, ¿no? Porque al Ajá, final de cuentas sí hay una tecnología, obviamente todo lo que parece ficción en la parte militar, pues ya son experimentos, ¿no? Y sí. por ahí, en algún momento, me tocó ver una investigación donde había unos trajes como de fibra de carbono, o no recuerdo qué material era, pero era muy sofisticado, Ajá. donde prácticamente estaban así como los hombres azules, si has visto esos personajes, o los de la Fanta, que son los naranja, que están todos cubiertos, pintados de naranja o de azul, es como si fueran eh, como la pantalla verde, ¿no? De los efectos especiales. Entonces ellos traen un traje donde es prácticamente, así como hay un color ya negro profundo, que pareciera que es un agujero negro, también está esa tecnología que es un color que es mate, que no tiene, y que de repente se mueven y quedan estáticos y es una sombra tal cual, y de repente se vuelven a mover, y es un tema como de experimento social, ¿no? Hay quienes están así, que son esos seres sombra, que Ajá. simplemente están observando, están haciendo una observación, obviamente experimentando con esa tecnología y haciendo una observación de los entornos. Pero bueno, eso ya lo podemos platicar en otro programa porque sí es muy interesante y ahí es un tema de investigaciones internas y de investigaciones de seres de otro, de otro planeta, por así llamarlo. Eh, y bueno, estaba mencionando eso y creo que sí, también lo que tú mencionas, ¿no? De, de la parte que te permite aplicar el libre albedrío, también eso se me hace muy interesante. Aquí también ya nos comenta Julio, voy a retomar el tema de Julio porque nos decía que era Slindman, pero ya es el otro personaje del Slenderman. Y Slenderman, pues es el flaco largo que está todo de negro con la cabeza gris o la cabeza pálida, que también es otro personaje que se da más como en Estados Unidos y
y habita mucho como en los bosques y todo eso. No sé si te ha tocado verlo o escuchado, Alejandro. Sí, sí me ha tocado y con gusto lo platicamos, aunque fíjate que, digo, respeto si estoy equivocado, ¿no? Pero yo a ese lo metería en otra categoría Sí. simplemente por el color. O sea, ¿cómo se llama? El hombre del sombrero es algo negro, ¿no? Es una sombra, es una figura, algo así, pero es negro, mientras que Slenderman es blanco. Este, y este, pero, y de hecho Slenderman tiene, hasta donde yo sé, digo, no soy experto, pero lo poquito que he leído, tiene una historia muy interesante porque dicen que no existía hasta los 80s o 90s, y creo que fue el resultado como de un concurso, como de a ver quién inventa una criatura terrorífica en internet. Y entonces alguien inventó Slenderman y le inventó una historia y se empezó a regar y pues le gustó a la gente y pues ya empezaron cada quien a sacar su historia, como si alguien acabara de inventar a La Llorona, ¿verdad? Y se empieza Ujú. a correr como la pólvora el chisme. Y entonces, pues ahora ya tiene, ya está en el panteón de las figuras, ¿no? O sea, ya tiene su propio, como Freddy Krueger, como todos, ya es famoso. Si fuera Sí, una criatura real, diríamos que ya se hizo influencer, ¿no? Ya sí, ya llegó a las más de 100,000 vistas y ya es famoso y todo el mundo, y ahora resulta que ya hay gente, ya lo han visto en video y todo. Ahora, yo no dudo que cuando muchas personas creen que algo existe, de repente lo crean, ¿eh? Yo les he platicado por ahí también en otro video que cuando yo era adolescente, por ahí a los 15 años, una vez también en un experimento que ahora llamarían social, nos reunimos, inventamos algo y nunca lo vimos, pero sí lo escuchamos, ¿no? El famoso que todo el mundo dice es un pájaro, pues a lo mejor sí, pero yo nunca lo he visto. Que es una lechuza, pues yo nunca lo he visto. Que es un insecto, tampoco lo he visto, ¿no? Entonces a mí mientras no me enseñen el animal y hagan que se escuche pues yo digo que pues por ahí, por andar jugando con cosas que no se deben, pues ahí anda eso, ¿no? Entonces, cuando mucha gente, es como cuando sucede un milagro, ¿no? En alguna iglesia, claro, esto no quiere decir que nada más con que se junten y piensen va a pasar, pero cuando es posible y las mentes de muchas personas convencidas de que van a ver algo, lo ven, pues de repente lo crean. sí. ¿Cómo ve, Ricardo? Sí, pues es lo que ya hemos hablado, pues del tema de la masa crítica, de la conciencia colectiva o la inconsciencia colectiva también, puede ser cualquiera de los dos factores, donde ya se genera como una especie de neurosis, psicosis o ya un pensamiento en común que cobra realidad, ¿no? Y eso Ujú. generalmente sucede en los movimientos sectarios o cuando hay un tema muy crítico, ¿no? En, así que hay demasiada presión o están en alguna situación donde hay una masa y esa masa pues genera ese tipo de visiones incluso de escuchar, de ver, de sentir incluso. Y eso también se da mucho en los fenómenos te digo, como forma sectaria, que no sé si propiamente es secta o no, pero cuando hay, por ahí he escuchado de movimientos eh, para tener dones, ¿no? Que se reúnen, que son los carismáticos, Sí. y en busca de los carismas, pues obviamente se dan situaciones ahí que provocan ese tipo de situaciones, ¿no? Pero que ya Sí. son temas más psicológicos y como temas de fe, que para Ujú. algunos, pues bueno, muy respetable todo eso, pero bueno, también ahí sucede, ¿no? Y, y y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, este personaje está en otra categoría interesante, como lo mencionabas, como una especie de influencer, que incluso Tim Burton sale con su Jack, y Jack Ujú. es algo parecido, aunque estés con huesos, pero también tiene esa forma esbelta y pálida, Sí. que de repente se puede relacionar, ¿no? Con este personaje. Y volviendo un Sí. poquito al tema de lo de la cámara que mencionaba Julio, Julio. pues sí, Ujú. últimamente hay mucho fenómeno. ¿Por qué? Porque pues tenemos más acceso a la tecnología y de repente somos
somos curiosos, ¿no? Por no decir morbosos, pero somos Sí. curiosos y aprovechamos esa tecnología para, pues, para cuidar nuestras propiedades, las cosas que atesoramos, y otras simplemente por curiosidad. Entonces, dentro de esa tecnología comenzamos a observar que aun cuando no hay nada, entre comillas, los sensores o las partes que tienen alguna inteligencia o algún propósito, pues comienzan a detectar situaciones en donde aparentemente no hay nada, ¿no? Entonces ahí es donde se está dando otro fenómeno, que es el donde aparecen presencias o reconocen rostros donde no hay nada, y es un filtro, pero se está censando y dice, oye, pues aquí hay alguien más, ¿no? Y no saben Sí. quién es. O la famosa Alexa que comienza a hablar en Hola. lenguas, Ah, ya, o, o ya, empieza, ya tiene o don de empieza, lenguas, la así Alexa. también, o empieza a recibir comandos que nadie le está dando y se ¿Qué empieza a tal? activar sola, y obviamente se presta a mil interpretaciones, ¿no? Sí. Dependiendo si estás solo o estás acompañado o donde te encuentres, pues es la tensión que se genera. Entonces sí es algo normal, porque pues son tecnologías que están experimentando. Las cámaras, por ejemplo, traen muchos sensores, algunos están mal calibrados, otros, las mismas sombras o las partes difusas del polvo, de la luz, de repente hacen que se activen. Ujú. Y yo lo he visto, o sea, he visto cámaras, incluso he visto programas donde mencionan que se ve una sombra que activó la cámara, y obviamente pues sí se ve, pero dices, oye, pero no, Sí. o hay ya incluso figuras, ¿no? De un niño que va corriendo y se desaparece ahí en la misma secuencia. Hay muchas cosas así muy interesantes que sí son reales, y otras que son provocadas por la misma tecnología. Entonces también hay que discernir un poquito ahí para ser más objetivos, y lo que sí es un fenómeno, pues que sea fenómeno, y poderlo estudiar y ver, como él dice, si nos comparte el video, pues qué padre para verlo. Ujú. Y lo que es provocado por la tecnología, porque está experimentando con múltiples sensores y mil cosas, pues de repente provoca situaciones así, ¿no? Y eso lo hemos visto con temas de cámaras, con filtros, que de repente pues, se colocan filtros donde no hay nada, o te Ujú. aparecen presencias donde no hay nada, pero son provocados por la sensibilidad del filtro, o digamos que asistentes de voz que también de repente se activan cuando no hay comandos. Pero bueno, ese es otro tema también muy interesante. Sí. Sí, sí, por ahí nos comenta Julio que luego nos va a mandar el video para que lo veamos. Ah, pues con gusto. En cuanto llegue por aquí, lo platicamos en los siguientes programas, aunque ya estemos hablando de otro tema, ¿verdad? Rescatando este comentario. Y bien, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Lo que voy a comentar ahorita no estaba preparado ni planteado, ni siquiera lo tenía en el radar la conexión, pero ahorita mientras escuchaba a Ricardo y todo lo que hemos comentado, ¿no? Pues que el hombre del sombrero pues es una entidad maligna, se parece al Charro y al Catrín, pero aquellos son otra cosa, son más benignos, aunque también tienen capacidad de hacer daño. La diferencia con Slenderman, que también, pues como dice Ricardo, es otra historia que luego lo podemos manejar. Los hombres sombra que comentaste, Ricardo, fíjate que esos son un enigma para mí, porque yo los he escuchado, no conozco ningún caso real, pero dicen los hombres sombra, no dicen el hombre sombra. Entonces, aparentemente, pues se aparecen varios. O sea, ahí ya van en grupito, ¿no? Entonces, también como ahí ya van en grupito, puede ser algo relacionado, pero diferente a el hombre del sombrero, porque el hombre del sombrero, pues es uno, ¿no? Yo no he escuchado que alguien diga, llegaron los hombres del sombrero, ¿no? Y eran dos, tres, como que siempre es una entidad maligna y es uno, ¿no? Sí, así Sí, es. De hecho, yo también lo separaría. Dejaría como muy claro que el hombre del sombrero, el Catrín y todos esos que mencionamos que se asemejan, sí, son parte de ese imaginario popular, y que están muy bien categorizados, ¿no? sí, Por, por,
por las historias, por lo que yo mencionaba que me tocó leer, incluso todas las historias convergen en esa figura y resurgen con sus variantes. O sea, eso que lo que te decía, se me hacía muy interesante cómo se adapta a cada circunstancia de local y a la vez es muy rica en la historia, pues es muy interesante y trae además una connotación de fábula, porque al final trae un aprendizaje, ¿no? O sea, pórtate bien si no te pasa esto. Sí. O como tú decías, te da opción o simplemente te da el susto, ¿no? Entonces, sí es muy, y netamente mexicano, pues porque al final, te digo, aquí es donde más se ha desarrollado esa historia y se acuñó incluso esa palabra de Catrín. Entonces, y el hombre de negro, pues digo, el hombre del sombrero, pues también, por la parte de que mucha gente, incluso yo recuerdo también historias de la familia donde en la loma había un hombre con un sombrero, ¿no? Un sombrero y un caballo. Y aguas, porque este hombre te puede hacer algo. Y al final era el abuelo que andaba ahí cuidando las tierras y cuidando que los hijos no se desbalagaran, ¿no? De verdad. Entonces ya sabían que si andaba ahí ese hombre con el sombrero, pues era el abuelo, el papá de los tíos, que cuidadito, ¿no? Porque los andan vigilando o ya andan buscando alguno. Ese era el charro negro, ¿verdad? Ahí. Sí. Entonces te digo, hay mil historias. Yo recuerdo esa precisamente porque mis tíos, pues en aquel entonces de que mi abuelo andaba, pues todos traían armas, ¿no? Traían su escopeta, su arma. Pistolas, y era muy común andar, pero ya sabían que si de repente alguno de los tíos se desbalagaba, pues ya salía el charro negro a buscarlo y a traerlo de las orejas, ¿no? Sí. Pensabas que te iba a llevar el charro negro y nomás oías la voz del abuelo. ¿Qué hubo, mijo? ¿Para dónde jala? Sí, y ya con eso. Entonces, también esas historias pues las conozco de primera mano y bueno, pues ya te da otro tipo de sentido, ¿no? Sí. Ahora mira, de mi parte, yo pienso, pero claro, me puedo equivocar, ya veré los comentarios de la gente ahorita y también después. Yo pienso, así digamos, con un 90% de credibilidad, que no quiere decir que esté en lo correcto, nada más es lo que yo creo, que para mí eso ese del hombre del sombrero, si no es un aparecido de otra época, así como dueño de una casa o algo así, que le daría lógica a por qué se aparece, pero si no es eso y dices, no, es que es una entidad maligna con ojos rojos, dientes así tipo monstruo y te va a morder y todo eso, ya así más desfigurado, más como demonio, pues yo tiendo a pensar que pues eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo nunca lo he visto, mis familiares, amigos, parientes nunca me han platicado una historia de eso, sí, las lees en internet, te enteras que cuentan, pero así cercano nadie. Entonces dices, a menos que sea algo que sucede nada más en otro país, por ese lado yo diría, pues a mí me late, bueno, yo no me preocuparía por el hombre de sombrero ahorita a estas alturas de mi vida, ¿no? Claro, no quiere decir que no exista y a lo mejor más adelante me sucede algo y les platico lo contrario. Pero, por otro lado, ahí les va algo que escuché y lo creo, y pues puede estar relacionado. En el grupo EPTA, ¿no? Allá digamos que los cazafantasmas españoles, hace algunos añitos falleció Paloma Navarrete, que era, digamos así, como la sensitiva del grupo, pero antes de fallecer, pues ya habían hecho contacto, no sé si previniendo, ¿verdad?, el fallecimiento de ella o simplemente por reforzar con otra persona sensitiva que se llama Aldo Linares, que por ahí tiene su canal y que tiene muchas entrevistas por ahí. Aldo Linares, además de andar en el grupo EPTA, colabora con un programa que se llama Cuarto Milenio, que es como la versión nueva de Tercer Milenio, no el de Jaime Maussan, sino el que tiene Iker Jiménez allá en España. Y entonces, yo en la semana, sin querer, porque a él lo busqué por otro tema, no por el hombre del sombrero, y hay un pedazo donde
y le lanzó así como un reto Iker Jiménez de, oye, ¿te animas a que vayamos a una finca vieja o abandonada, que tú no sepas cuál, y que lleguemos y ahí llegando tú nos dices a ver si sientes o ves algo? Y él dijo, pues órale. Entonces fueron un día por él, digamos, en un coche, en una camionetita, y pues él no sabía a dónde lo iban a llevar. Llegaron a un lugar y pues es una finca, yo diría que es una finca abandonada, porque se veía en las fotos y dije, de esas hay muchas en México, ¿no? Haz de cuenta que en México sería como una casa vieja de principios del siglo XX, que de repente, como las haciendas abandonadas, que tienen 100 años o más de abandonadas, ya se cayó el techo, ya no están todas las paredes, o sea, quedan nada más pedacitos de lo que era una casa, una choza o una hacienda, y pues con eso, ¿no? Entonces lo bajaron y órale, a ver qué encuentras. Aunque él dijo, no es garantía, ¿no? A lo mejor encontramos algo y a lo mejor no encontramos nada, porque no se trata de que echar mentiras ni nada de eso. Y él comenta que en esa ocasión y una o dos más que él ha tenido por su cuenta, son las únicas veces donde ha encontrado algo no humano. O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en el 99% de las ocasiones todo lo que él percibe son personas muertas, fantasmas, que fueron personas y que estuvieron vivas. Incluso ha percibido mascotas como perros, ¿no? Pero cosas que vemos. O sea, lo que tú ves ahorita que está vivo, ok, pero ya muerto, ¿no? Ya del otro lado, en la otra lado de la existencia. Pero ahí, en esa casa que lo llevaron Iker Jiménez, él dice que de repente detectó algo negro de 3 metros de estatura, que nada más él vio, los demás no veían nada, y que se quedó, ¿qué es esto? Y que no supo qué era, pero que no era humano, pero que sí era inteligente, porque dice, yo lo percibí, volteé, él volteó, dice, los dos sabíamos que estábamos mirando algo inteligente, yo a él a mí, y no sé qué era, dice, yo lo respeté, no lo molesté, pues él también se volteó y siguió su camino, ¿no? Dice, pero no era humano. Entonces tú te imaginas una cosota de 3 metros, negra, y bueno, dice, se parece más al Yeti, ¿verdad? Por el tamaño, pero en una de esas dices, bueno, pues podría ser una entidad no humana, pero la que vio Aldo no tenía sombrero. Y ahí es donde dices, a ver, ¿para qué un demonio quiere un sombrero? También eso como que no me hace sentido, como que lo asocio más con, como decía Ricardo, alguien que usaba sombrero cuando estaba vivo y que ahora que se aparece, pues ahí trae el sombrero. Pero entonces como que para mí el hombre del sombrero es una mezcla de cosas que son reales con otras que no, pero para mí, ¿no? A ver aquí qué nos dice Ricardo para ir cerrando. Incluso a veces hay muchos fantasmas o cosas que uno está ocupado a veces hasta en su casa y que de reojo ve que pasa algo oscuro. Ahora, el hecho de que pase algo oscuro no quiere decir que es algo malo, ¿no? Las películas nos han acostumbrado a que si es blanco es bueno y si es negro es malo. Dices, no, pues es como la gente, ¿no? Hay unos güeros hijos de su Pink Panther y hay gente de descendencia afro, pues muy buena gente, ¿no? Entonces, a veces uno también de reojo siente que pasa algo y de momento lo ves negro. ¿Y qué fue? Pues quién sabe, ¿no? Pero algo se movió. ¿Tú cómo ves, Ricardo? Sí, sí, definitivamente, digo, con ese tipo de ejemplos, por eso te decía que el tema de los hombres sombra casi siempre es cuando de reojo, ¿no? Porque siempre ves una sombra de algo, de algo que se movió, algo que pasó. Y al final puede tener mil connotaciones en el sentido de que pues habitamos un planeta con una vibración, con energía, y que de alguna manera hay teorías en la parte cuántica donde cohabitamos en varios planos, ¿no? Entonces de repente, dependiendo de cómo vibres, de cómo estés, pues puedes entrar en relación con otro plano, ¿sí? Que también eso da a otro tema, pero también a veces estamos muy concentrados en algo y podemos entrar en fases diferentes, en cambios cuánticos de, digamos, de las cuerdas, de la teoría de cuerdas,
y son tan sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos ahí yendo y viniendo de una a otra, de esas realidades, y en ocasiones pues coincidimos, ¿no? La gente que se va, al final de cuentas, digo, se va de este plano y se va a otro, ¿sí? Ujú, Entonces de repente cohabitamos, coexistimos y nos encontramos ujú, y de la forma tan natural, pero como no estamos acostumbrados a ello, pues lo vemos como algo negativo, ¿no? Entonces creo que también ahí es un tema de cultura, sí, pero que al final si lo vemos como algo paranormal, pues bueno, puede tener connotaciones negativas, no sé por qué siempre tiene esa connotación, ujú, eh, pero bueno, será cuestión nada más de verlo como algo más natural, ¿no? Como tú dices, estás acá leyendo, en algo estás distraído y de repente sientes que pasa algo, incluso puedes tener olores, puedes tener ujú, visión, puedes nada más ser sensitivo y las cosas están ahí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos una entidad unificada, orgánica y todo está conectado. Entonces, de repente tenemos esas percepciones múltiples, ¿no? Y yo lo veo así como muy normal, pues, porque no es que esté acostumbrado a esas experiencias, pero no es que me sorprendan tanto, de hecho me gustaría tener más experiencias de ese tipo. ujú. Y obviamente, como siempre lo repito, ¿no? También hay cosas que mejor no hay que andarlas experimentando, más bien de lejecitos, pero aquello que se da de manera natural, fluida, pues bueno, pues ya lo experimentamos, ya nos los encontramos, como ese que dijiste, oye, se vieron, se reconocieron de alguna manera y se respetaron, pues bueno, así, ¿no? Sí, No hay nada que hacer, cada quien le sigue por su rumbo, pero hay quienes se confrontan y todo eso y luego pasan otras cosas. Entonces, así es. así yo creo que es como respetar la vida, ¿no? Como respetarnos a los seres humanos, ahí nos vemos y ya. Sí, es Entonces, como, sí, sí, así es, total. Sí, ahorita como lo platicaste, es como cuando andas, digo, no le pasa a muchos, ¿no? Pero te metes a un bosque, imagínate que te encuentras un sí, venado hembra para que no lo veas tan amenazador, ¿no? Con cuernos chiquitos. Imagínate a la distancia ves un venado y puedes pensar muchas cosas. Algunos dirán qué bonito, pero también dices, mira, aunque sea hembra, tiene cuernos, ¿no? Y está fuerte. Entonces, mejor déjalo que siga su camino y tú también, sí, vete para lo tuyo, ¿ah? No te pongas sí, ahí a molestar donde no te llaman. sí, totalmente. Y es como en los casos que te decía, de la gente que conozco, que ha compartido sus experiencias con el hombre del sombrero, pues al Ujú, final nadie se ha atrevido a ir a ver qué claro. quieren, ¿no? Aun cuando lo han llamado, pues dicen, no, ni madres, o sea, Sí, no me no. voy a acercar. Ándale, Sí, ven, no, ahí luego. Sí, ya que estemos en sí, el mismo plano, platicamos, ¿ah? ándale, exacto, Muy bien. así Bueno, es. pues, No digo que así es. sí, pues, esperemos que les haya gustado el tema. Esperamos sus comentarios por aquí que los dejen escritos y con gusto los leemos. Y bueno, si después nos llega el video de Julio o testimonios de otras personas de que yo sí lo vi, yo sí lo sentí, bueno, pues entonces eso nos dará pauta a elevar un poquito el porcentaje de credibilidad. Como les digo, no digo que no exista, digo que creo que no existe así como lo platica, ¿no? Para mí es una fusión están combinando un tipo de seres, sombras, reminiscencias, espíritus con parte de demonio que ahí sí, pues puede que sí, puede que no, quién sabe. Y pues bueno, ahí la dejamos. Entonces usted sea feliz, esperemos que no se le aparezca ni el charro negro ni el Catrín, que como vimos no estaría tan mal, y mucho menos que se le aparezca el hombre del sombrero, así como lo platican, porque pues imagínate, aparte se aparece en una casa, ¿no? Entonces estar en tu casa y de repente voltear a una esquina y ves ahí la cosa y luego como dice Ricardo, peor, si aparte habla, yo no había escuchado esa parte, pero si aparte habla, ¿no? Entonces sí dices, no, ¿sabes qué? Mejor, aléjate, te llaman en otro lado y si es una casa que está rentando, pues váyase buscando otra. ¿No, Ricardo? Pues sí, tiene esa facilidad de moverse.
Así es. Bueno, pues entonces que todos tengan una buena noche y día, buen fin de semana, ¿verdad? Y pues nos escuchamos en el siguiente relato. Así es. Que estén muy bien Hasta, todos. Hasta luego.